hace ya casi 2000 años, Jesús se hizo carne. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se hizo uno de nosotros, caminó entre nosotros y estuvo dispuesto a sacrificar su vida, todo, por ti, por mí, por la humanidad, muriendo en la cruz. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y dejó 11. Ustedes saben que inicialmente eran 12, pero uno no solo le negó, sino que fue desleal, lo vendió y quedaron 11. Y quedaron 11, yo me imagino de alguna manera confundidos, pero expectantes. De alguna manera dolidos de que la historia no había salido como lo habían esperado. Yo me imagino a Pedro, Juan, el resto caminando con Jesús mientras iba sanando luego de la resurrección de Lázaro, y habrán pensado: wow, sí que ya la hice con este amigo. Pero después lo ven avergonzado, con una corona de espinas, golpeado por un flagrum, que era este látigo que tenía el Imperio Romano, que tenía puntas de cuero con tachas de metal, y la costumbre era dar 39 latigazos. Y yo no sé si ellos estuvieron allí, probablemente no, pero sabían lo que venía antes de la cruz, y deben haber estado confundidos en su corazón. En la vida cristiana muchas veces hay confusión. En la vida cristiana muchas veces hay desiertos, como escuchábamos anoche. En la vida cristiana muchas veces hay pruebas, hay tentaciones, hay situaciones difíciles, hay circunstancias difíciles de atravesar. Pero ustedes saben lo que ocurrió con esos 11. Esos 11, junto a otros seguidores, comenzaron a orar, comenzaron a buscar de Dios una respuesta. No se quedaron con la circunstancia triste, sino que dijeron: vamos a renovar nuestras expectativas, vamos a confiar que aquello que el Maestro nos dijo se va a cumplir en nosotros. Y buscaron del Señor. Y vino Pentecostés. Y estos 11, sumados a un grupo de mujeres que estaba muy triste también, sumado a un grupo de seguidores que estaban igual o más confundidos que ellos porque habían escuchado a Jesús un poquito más de lejos, ¿qué hicieron? Dieron vuelta a la historia del planeta. Cambiaron la historia de la humanidad. Solo 11. Solo 11. Que empezaron a esparcir el evangelio como pólvora. Causaron una explosión en aquel imperio que parecía imposible conquistar. El Imperio Romano, el imperio más grande que habitó la tierra en términos territoriales. El imperio más poderoso que jamás habían soñado podía existir por sobre el resto de las naciones. Y estos 11, estos seguidores, estos que alguna vez estuvieron confundidos, lo pusieron a sus pies y lo conquistaron. Somos el fruto de esos 11. Vino Pablo. Pablo había sido criado a los pies de Gamaliel, conocía la Torá como nadie más, el Antiguo Testamento, la ley. Tenía celo de Dios, pero como él mismo lo explica en la carta a los romanos, no conforme a pleno conocimiento. Tenía un conocimiento de Dios, pero no un pleno conocimiento, no un conocimiento sano. Y Pablo es un perseguidor de cristianos, digámoslo claro, es un asesino. Sin embargo, captura, toma, agarra
un llamado especial de Dios, quien primero le humilla, y me imagino a Pablo completamente avergonzado. ¿Ustedes se dieron cuenta de la pregunta que hace Pablo cuando ve la luz camino a Damasco? ¿Quién eres? Este es el que enseñaba respecto a Dios y le pregunta, ¿quién eres? No sabe. Completamente avergonzado. Sin embargo, empieza a creer, empieza a conocer, empieza a ahondar, empieza a sumergirse en este Dios que le convoca y da vuelta la historia del imperio. Alcanza naciones con ese mensaje, con esa convicción que él trae. Pablo, el asesino. Así que tenemos en la escena de la historia estas personas confundidas, estas personas con credenciales dudosas, estas personas con malos testimonios, estas personas difíciles, malas podríamos decir, que el Señor llama y utiliza para cambiar la historia. Muy lejos de donde se suponía que ocurría lo verdaderamente importante, había un jovencito. El padre lo llama y le dice, ve al valle de La. ¿Dónde, papi? Al valle de La. Es donde están tus hermanos en la batalla contra los filisteos. Y va este jovencito que se llama David, y era prácticamente un niño. Él supone que lo verdaderamente importante está ocurriendo allí, en la batalla, pero no sabe que mientras él va caminando vía al valle de La, los ángeles están muy atentos sabiendo lo que se viene. Sabiendo que este jovencito es el que al fin y al cabo va a degollar a Goliat. Yo no sé si ustedes se imaginaron alguna vez esta escena de la manera que verdaderamente ocurre, porque yo tardé muchos años en entender esta escena. Yo imaginaba que los israelitas eran un grupo de cobardes que estaban asustados del gigante, confundidos, miedosos. Pero saben, cuando leemos el texto, nos damos cuenta que estos personajes estaban repitiendo todo lo que su religión les decía que hagan. Estos eran israelitas, tenían sus holocaustos, hacían sus sacrificios, tenían sus reuniones. Sin embargo, Goliat seguía gritando. Pero viene David, viene este niño que va a decir, nadie habla así de mi Señor. Y el niño es el que degolla al gigante. Hay un elemento común en estas historias, te estoy hablando de mi corazón. Y es que la persona menos pensada, las personas menos preparadas, las personas de las que se suponía nada bueno podía salir, las personas de las que no se sospechaba que podían cambiar la historia, fueron las que las cambiaron. ¿Y por qué te digo esto? Cada vez que vengo a México siento muy fuerte en mi corazón que esta nación de la tierra tiene una responsabilidad muy grande, muy grande por lo que se le ha dado. Si va a haber un verdadero avivamiento en nuestro continente tan golpeado y en el mundo en los próximos años, yo creo que México va a jugar un papel fundamental. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que empezar a hacer esta oración que hicieron los discípulos, a pesar de que estaban confundidos luego de que Jesús había ido. Esta oración que hizo Pablo constantemente en su vida, de depender más de Dios para que sea Él el que en nosotros hace lo imposible. Cuando el Señor me llamó al ministerio, fue algo completamente milagroso. Yo era un adolescente rebelde, iba a la iglesia solamente por dos razones, una de pelo largo y una sin pelo. Mi papá y mi mamá que me llevaban de la oreja, yo no quería ir a la iglesia. Me parecía irrelevante, me parecía aburrida, siempre lo mismo. Pero mis papás, muy sabios e inteligentes, me enviaban a eventos cristianos, a ver si yo me pegaba algo. Y fui a un evento y conocí a un jovencito
muy diferente a mí, pero nos llamamos la atención. Se llamaba Germán Ortiz. Ustedes lo conocieron algunos el año pasado. Y Germán y yo éramos completamente diferentes. Él venía de una ciudad fuera de Buenos Aires, de un contexto completamente distinto al mío. Pero algo se nos pegó en el corazón. Y lo invité a mi casa, se acercaba mi cumpleaños y le dije, venía a pasar unos días a mi casa. Y él llegó el viernes a la noche y el sábado por la mañana nos despertamos, él llegó bien tarde, nos despertamos y mis papás nos dicen, vamos de picnic, vamos a pasar un día de campo, vamos a hacer una carne asada. Es muy común en Argentina hacer carne asada en un parque, así que eso nos dijo mi papá, vamos a hacer carne asada en un parque. Y nos tomamos un café con leche, nosotros no desayunamos mucho en Argentina, café con leche es suficiente, así que eso fue todo lo que tomamos y fuimos para el parque. Ni bien llegamos al parque, mi papá, mi mamá, Germán y yo, Germán baja del carro y da como una voltereta y se cae, y se levanta y los miramos, yo me estoy riendo de qué le pasa a este, está borracho que se cayó tan temprano, y me mira y está todo pálido, todo amarillo, y de repente hace... y se echa la peor vomitada que te puedas imaginar. No te imagines una vomitada ahora. Te la imaginaste. Y nos sorprendemos. ¿Qué tiene este? ¿Qué le pasó? Mi mamá es médica. Así que mi mamá empieza a atenderlo a ver qué pasa. Habíamos tomado un café con leche, le hace preguntas respecto a qué había comido los otros días, pero nada raro había. Germán sigue vomitando, de repente se desmaya. Wow, no sabemos qué tenía. Así que mi mamá dice, vamos a llevarlo al hospital. Le dice a mi papá, lo subimos al carro y vamos directamente para el hospital. Para ir al hospital donde mi mamá trabajaba teníamos que pasar por mi casa, por la puerta de mi casa. Y resulta que cuando paramos en la esquina de mi casa, hay un semáforo, hay una luz, el auto de mi papá se rompe. Entonces estamos allí, se rompe el auto, Germán está completamente dado vuelta, ya había vomitado todo lo que había para vomitar, desmayado, nos miraba como volado y... Entonces mi mamá dice, vamos adentro, le voy a dar unos medicamentos y voy a llamar a la ambulancia para que lo vengan a buscar. Mi papá se queda con el carro afuera viendo qué es lo que está ocurriendo. Entramos, lo apoyamos en el sillón, mi mamá se va a buscar medicamentos, mi papá está afuera y mi amigo me mira y me dice, Lucas, ¿podrías orar por mí? Y yo les dije, yo no era el joven consagrado ni el cristiano modelo, ni para nada. Yo era el adolescente rebelde que no quería saber nada con las cosas de la iglesia ni las cosas de Dios en ese momento. Y yo le digo, claro. Así que empecé a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque un grupo de tus hijos nos reunimos hoy aquí para alabar y adorar el nombre del Señor. Que era como oraban en mi iglesia. Eso siempre había que decirlo primero y después venían las nuevas palabras. Pero primero era toda esa frase, siempre. Había escuchado eso de chiquitos y me vieron cómo a veces tenemos esas costumbres de toda una chorrera de oración primero. Es increíble cómo las oraciones muchas veces nos dicen dónde está nuestro corazón. Cuando yo escucho a alguien orar, sé bastante de esa persona. Tengan cuidado si oran conmigo. Sé bastante de la persona y su situación espiritual por la oración que hace. Las oraciones dicen mucho de cómo verdaderamente estamos con el Señor. Cuando yo escucho a alguien repetir cada 3 palabras, Señor, 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 bla, bla, Señor, bla, Señor, bla, Señor, o bla, aleluya. Cuando tenemos esto de repetir palabras es porque... ¿será que no tenemos demasiada intimidad? Entonces tenemos que recurrir a lo religioso para tapar con palabras religiosas los huecos de silencio que hay en nuestro diálogo con el Señor. Y hago esta oración, pero algo inesperado ocurre. El Señor desciende como nunca habíamos visto, como nunca habíamos experimentado, como nunca habíamos esperado. Estos son 2 adolescentes, él tiene 18 años, yo tengo 17 años. Yo soy el adolescente rebelde que no quiere saber nada con las cosas del Señor. Él apenas es alguien que no está revelado, pero tampoco está demasiado comprometido. Y el Espíritu Santo se manifiesta de una manera nueva y fresca. Esa oración tomó 4 horas. Por 4 horas con Germán estuvimos parados arriba del sillón, gritando, hablando en lenguas. Yo nunca había visto hablar en lenguas hasta ese momento. Nunca lo había visto. Yo crecí en una iglesia del otro lado, en una iglesia conservadora, donde no había manifestaciones del Espíritu Santo. Y estoy allí, yo ni sé lo que estoy haciendo. Y los dos estamos gritando y llorando. Mis papás entran y ven lo que está pasando. Entienden que tiene que ser algo genuino, que tiene que ser algo espiritual, porque
es Lucas el que está orando parado arriba del sillón con las manos levantadas, hablando, es Lucas, no puede ser. Es un milagro, así que se van a orar al otro cuarto. Claro, de ratito salían a ver qué estaba pasando, a ver si yo ahora lo estaba golpeando a Germán o algo. Pero no, seguíamos orando. Yo no me acuerdo todo lo que ocurrió en esa oración, pero ocurrieron dos cosas que sí me acuerdo. Una es que cuando terminó yo corrí a mi papá y le pedí perdón por todas las veces que lo había herido. Yo tenía una relación muy conflictiva con mi papá es pastor. Tenía una relación muy conflictiva con él. Y le pedí perdón por haberlo herido, por haberlo rechazado, por haberme revelado sin sentido tantas veces. O simplemente por no haber sido lo suficientemente cariñoso. Después le pedí perdón a mi mamá por cosas que ni me acordaba, pero de repente el Espíritu me revelaba esas cosas que tenía que sacarlas de mí. Y después hice una oración muy extraña que tenía que ver con pedirle perdón al Señor por racismo que estaba dentro de mi corazón. Yo ni sabía esto. Pero una cosa más me acuerdo de esa oración. Y con Germán todavía somos fruto de esta otra cuestión. Los dos vimos una visión. Nos vimos a los dos frente a miles de adolescentes en la Argentina y que nosotros ministramos a ellos y que ellos vivían la misma experiencia que nosotros estábamos viviendo. Esto era completamente loco. Cuando terminó esta experiencia, los dos sentimos que teníamos que hacer algo por la juventud y por la adolescencia de mi país. Y teníamos 18 y 17 años. Así que fuimos a la organización que hacía los eventos donde nos habíamos conocido y les dijimos, queremos hacer algo por adolescentes. Donde nos habíamos conocido eran todas actividades para niños y algunos jóvenes ayudaban. Pero dijimos, no, queremos hacer campamentos para adolescentes. El director de esta organización prestigiosa en Argentina nos miró y se empezó a reír. Dice, ¿ustedes quieren dirigir todas estas actividades? ¿Ustedes quieren hacer esto? Sí, claro. Entendemos que el Señor nos da esta carga. Queremos hacer por los adolescentes lo que nos hubiera gustado que hagan por nosotros. Lo que a mí me hubiera gustado que la iglesia haga por mí, eso es lo que yo quiero ir y hacer ahora con otros jóvenes. Y este director o este presidente de esta organización se empezó a reír. Y yo me paré, Germán se acuerda de esto, más que yo, pero dice que yo me paré y lo miré a los ojos y le dije, el Señor no llama a instituciones ni organizaciones, el Señor llama a personas. Y a mí me llamó a hacer esto, así que lo voy a hacer, a usted le guste o no le guste, me apoya o no me apoya, yo lo voy a hacer y voy a fundar mi propia organización si usted no me apoya. Así que salimos, nos sentamos en un café con Germán y dijimos, ¿cómo se va a llamar nuestra organización? Y le pusimos nombre, se llama Liderazgo de Adolescencia Grupo Amigos, tiene 15 años, es la organización para los adolescentes más grande de la Argentina hoy, 15 años después. Nosotros éramos dos chicos. Yo no les cuento eso porque hay un mérito. Yo miro esos años y pienso, esto fue completamente gracia de Dios y ¿saben qué? Sentido del humor del cielo. Porque si el Señor me llamó y me usó a mí, es porque tiene sentido del humor, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero hay algo que sí empezamos a hacer a partir de que experimentamos este llamado. Y es tratar de ver qué era lo que identificaba el corazón de los apóstoles, qué era lo que identificaba la oración que causó Pentecostés, cuál era fundamentalmente la oración de Pablo. Yo creo que el Señor está queriendo levantar a algunos de ustedes para dar vuelta la historia de la juventud en México. Muchas voces a tu alrededor te van a decir que tú no puedes ser, que debe ser otro, que debe ser alguien más preparado, que debe ser alguien más adulto, que tiene que ser alguien con más conocimiento. Yo sé, esta mañana me desperté y como hago casi todas las mañanas, yo no me pongo en una posición religiosa, habrán visto que no soy el ejemplo del religioso. Me quedé acostado en mi cama como hago cada día y le digo, buenos días Señor, ¿cómo estás? ¿Qué deseas hoy de mí? Y empecé a conversar con Él o a escucharle. Y entendí que tenía que dar este mensaje. Y quizás no es para todos, quizás es para 11, uno de los que están aquí. Pero si aquel que me tiene que escuchar me escucha, va a dar vuelta a la historia de la República Mexicana y por ende de América Latina. El Señor lo hizo en el pasado con personas confundidas, con personas no preparadas, con niños, con personas que no tenían las condiciones ideales para dar vuelta a la historia. Pero el punto es lo que Dios puede hacer. Lo que Dios puede hacer con alguien ordinario. Porque Él es extraordinario.
¿Y cuál era esta oración? Si tienes tus Biblias, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 10. Yo te confieso, todavía sigo pensando, Señor, ¿cómo es que me tienes en tu ministerio? En los últimos 2 años y medio, cada fin de semana estoy en una ciudad diferente. Prácticamente estoy en un país distinto. He predicado en todos los países de América Latina, absolutamente todos, excepto algunas de las islas chiquitas del Caribe, pero todos los países continentales han tenido la maldición de tenerme. Allí he estado. He predicado a multitudes. Hace poquito estuve predicando en un estadio con 75,000 jóvenes en mi país. Y otras veces he predicado a un grupo de 10 adolescentes. Y una y otra vez me pregunto, ¿por qué yo, Señor? Al estar en muchos eventos grandes, yo pienso, con estos preciosos predicadores, ¿qué tengo yo para decir? Pienso, con estos hombres de Dios que tienen tanta experiencia, tantos años, ¿por qué, Señor, me llamas a mí al ministerio? Y todavía no encuentro del todo la respuesta. Simplemente encuentro que su palabra me dice, yo te escogí, y que he tenido experiencias donde el Señor me dice, yo te elegí, y tengo un mensaje para que des, y quiero que lo des. Y eso es todo. Pero esta es mi oración. Y creo que esta oración de alguna manera es mi secreto. De alguna manera es lo que está en mi corazón que ha hecho que mi ministerio pueda hacer lo que sea. Y te invito a ti a que esta sea también tu oración, porque es la oración que yo creo es central en la vida de Pablo. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Allí dice, en tu Biblia y en la mía, quizás lo que voy a leer es un poquito diferente a como lo tienes en tu versión. Yo he tenido el privilegio de haber estudiado griego por varios años y puedo leer el original. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, la mayor parte, y en arameo ciertas palabras de Jesús. Aquello que tenemos a veces en letras rojas es lo que fue traducido del arameo, no siempre, pero muchas veces, y el resto ha sido escrito del griego. Y cuando traducimos de un idioma a otro, muchas veces hay distintas posibles interpretaciones y distintas maneras de armar la misma frase. Por eso es que tenemos distintas versiones de la Biblia. Son distintas traducciones. ¿Se acuerdan lo que les decía ayer de la Reina Valera? Que es una traducción producida en los 1500, no es la versión original de la Biblia. Las versiones originales de la Biblia fueron escritas en estos preciosos idiomas. Así que lo que yo voy a leer ahora es una paráfrasis mía, pero no una paráfrasis de palabras inventadas, sino una selección de distintas traducciones. Pero tú lo vas a poder ver en la traducción que tú tengas, sea Reina Valera, Biblia de las Américas, versión popular o nueva versión internacional. Allí Pablo pide 4 cosas. Les cuento del contexto. Pablo está definiendo lo que él intenta hacer. Versículos antes, él dice que todo lo que él sabía, todo lo que él tenía, todo lo que él era, lo tiene por basura. Ustedes conocen este pasaje de la Biblia. Pero en el versículo 10, yo creo que pide 4 cosas que me parece son centrales en el corazón de Pablo y creo que significan o creo que tienen la dimensión de ser el verdadero secreto de su ministerio. Aquí Pablo pide 4 cosas. Dice, mi fin, mi propósito, lo que deseo es conocerle a Él. Y conocer, experimentar el poder de su resurrección. También yo deseo participar de sus padecimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. A mí no me gusta sacar un texto fuera del contexto y hacerlo pretexto para decir lo que se me da la gana. Así que te invito a después revisar todo este contexto y vas a ver que Pablo
está definiendo el deseo de su corazón, pero yo creo en el versículo 10 hace su oración más íntima. Allí él pide estas 4 cosas. Yo quiero conocerle. Yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Yo quiero participar de sus padecimientos y quiero ser semejante a él en su muerte. Vamos con el primero. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Yo quiero conocerle a él. Pensemos quién es Pablo. Pablo es el apóstol. Antes decía, criado a los pies de Gamaliel. Es aquel que conoce la Torá como nadie más. Es el maestro, es el teólogo. Al momento, esto es muy interesante, al momento que él le escribe a los filipenses, los eruditos entienden que Pablo ya había fundado iglesias. Entienden que Pablo ya era un apóstol reconocido. Ustedes saben, cuando Pablo es llamado, no es instantáneo que él es reconocido como otro de los apóstoles. Algunos creen que luego de la experiencia a Damasco, luego de que él queda ciego y recupera la vista, Pablo luego de esa experiencia se pone la capa y sale a predicar el evangelio. Como un superhéroe. Pablo a predicar el evangelio. Gálatas capítulo 2 nos dice que Pablo pasó 14 años en el desierto, hasta que recién en Hechos capítulo 15, que es el concilio de Jerusalén, que es la primera reunión formal de la iglesia, le reconoce su ministerio. 14 años sin que nadie lo pele. 14 años sin que llegue a ser nadie. Este era el más educado, este era el más preparado, este es el que tiene la visión camino a Damasco, pero no es que el crecimiento cristiano o tu llamado ocurre así, ¡ping!, para arriba. Hay muchos jóvenes que se frustran porque creen que cuando el Señor te llama, cuando haces un sí a la consagración, después empiezas a crecer así. El crecimiento cristiano siempre es así, es como una montaña rusa. El testimonio es la verdad de todos. Lo fue con Pablo. 15 años, 14 años, en el año número 15 recién le reconocen. Y Pablo, después de varios años, le escribe a los filipenses. Así que estamos hablando de un Pablo que ahora ya es reconocido por los apóstoles, que ya ha fundado iglesias. ¿Y sabes qué? Si lo ponemos en términos simples, ya escribió la mitad de la Biblia. Pablo, aquel que ya escribió la mitad de la Biblia, ahora está orando: Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerle a Él. Este es mi deseo. Qué significativa que es la oración de Pablo, siendo que viene del apóstol, siendo que viene de aquel que ha fundado iglesia, siendo que viene de aquel que escribe la mitad del Nuevo Testamento. Tantos cristianos se han conformado con su conocimiento de Dios y por eso no experimentan un cambio de historia dentro de su vida y al mismo tiempo no son un agente de transformación de la historia como consecuencia de lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Por qué? Porque se han estancado en su conocimiento de Dios. Esto es serio. Yo a veces hablo con pastores y me doy cuenta que su última experiencia espiritual fuerte ocurrió hace 20 años, hace 30 años, que han dejado de estudiar, que han dejado de aprender. ¿Por qué estos hombres fueron usados por Dios para cambiar la historia? Porque esta era su oración. Señor, yo quiero conocerte más. ¿Cuándo es suficiente nuestro conocimiento de Dios? ¿Cuándo es suficiente? ¿Se acuerdan lo que les decía el otro día de que Dios no existe? Yo no sé si alguno todavía no lo entendió. Dios es más que existe, porque la existencia está delimitada por tiempo y espacio. Y Dios no tiene tiempo, es eterno, es omnipresente, no tiene espacio. Dios es. Nosotros somos finitos, tenemos un principio, un fin. Podemos heredar la vida eterna, pero alguna vez nacimos. En cambio, Dios es el alfa, es la omega. Vive en un eterno presente. Dios es Dios. Él es el completamente otro. Él es completamente diferente a nosotros. Él es infinito. Por eso es que cuando yo digo quiero conocerle a Dios, tengo que ser consciente de que estoy hablando de algo que de alguna manera es imposible conseguirlo aquí en la tierra. Yo nunca voy a poder conseguir conocer suficiente a mi Dios. Por eso tengo que seguir sumergiéndome en Él. Tengo que seguir hurgando, tengo que seguir estudiándole. Tengo que seguir aprendiendo de Él. Saben, el otro día Felipe nos hablaba de las disciplinas espirituales y tengo que hacer un reclamo con esto.
Qué lástima que me da ver jóvenes que se saben todas las canciones de Jesús Adrián, se saben todas las canciones de Marcos Witt, todas las canciones de Danilo Montero, pero hey, eso es lo que hacen con la Biblia. ¿Doctrina? ¿Dar cuenta de su fe? Querido, ¿quieres que el Señor te use para cambiar la historia? Aquí tienes el plan de Dios. Tienes que conocerlo. Tienes que hurgar en Él. Lo que te estoy diciendo no es lo más popular. Ustedes ya se habrán dado cuenta. Yo puedo estar aquí hablando 1 hora y media de chistes. No tengo ningún problema en hacerlo. Pero tengo que decirte esto que es serio, que no es popular, que no es chistoso, no es gracioso. Pero si no haces un compromiso serio de hurgar en Dios, de sumergirte en Él, de estudiar seriamente su palabra, te vas a estancar y el Señor no te va a poder usar. No va a ocurrir un Pentecostés en tu vida continuo que cambie la historia. No va a suceder con tu vida que Él te use para restaurar y redimir una generación. Tienes que hacer un compromiso con su palabra. Tienes que sentarte a estudiar. Utiliza todas las posibilidades que tengas de pensar en su palabra, de estudiar doctrina. Pídele a tus pastores que te enseñen más. Reclámale a ellos que estudien más. Ve al seminario. No hace falta tener un llamado de ser pastor para ir al seminario a estudiar la Biblia. Toma alguna materia, donde sea, pero piensa. Utiliza las neuronas. Piensa. No te conformes con tu conocimiento de Dios. Siempre desea más. Ahora, cuando yo estoy hablando de conocimiento de Dios, tenemos que tener cuidado de simplemente pensar que estamos hablando de llenarnos la cabeza de doctrina. Porque Pablo sigue en su oración diciendo, yo quiero conocerle a Él, pero quiero experimentar el poder de su resurrección. Luego de la ascensión, antes de la ascensión, Jesús mira a los discípulos y les dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Yo tuve una noticia. Esta noticia parece que muchos cristianos no la entienden, sobre todo en algunas congregaciones. ¿Sabes qué? La vida cristiana es imposible. La vida cristiana es imposible. Cumplir con todo lo que dice la Biblia, cumplir con todos los requisitos de la fe, es imposible. Tú no puedes. Yo no puedo. Es imposible para nuestra carne. Ahora, Pablo dice, lo que es imposible para la carne es posible en el Espíritu de Dios. Lo que yo no puedo hacer por mí mismo, puedo hacerlo cuando cuento con el poder del Señor en mí. ¿Sabes? En el norte de mi país hay unas cataratas que en realidad están en el límite de Brasil, Paraguay y la Argentina. Se conocen como las cataratas del Iguazú. Este es un lugar increíblemente poderoso. Es muy bello, pero además es muy poderoso porque el volumen de agua que hay allí es increíble. Estas son las cataratas más anchas. Hay otras que son más altas, pero estas son las cataratas más anchas que hay en la tierra. Son varios, es todo un hueco. 3 países están allí. Es increíble el volumen de agua que allí desciende. Tú estás a 1 kilómetro y empiezas a percibir la humedad. Te vas acercando y ves gotitas en el aire que tienen que ver con este agua fluyendo, 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 fluyendo. Hace algunos años estuve allí en un hotel que está hace décadas en este lugar. Y estaba mirando por el ventanal las cataratas y estaba esperando a un amigo. Y de repente noté que había un cuartito que estaba cerrado, pero también tenía un ventanal que estaba oscuro. Y tenía, yo soy bastante curioso, me gusta mirar por aquí y por allá. Y estoy mirando así y veo que está lleno de velas.
¿Qué es este lugar lleno de velas? Así que le pedí al conserje que me cuente, me acerqué y dije, ¿qué es ese lugar lleno de velas con esa ventana? Así que prendió la luz y vi lo que había adentro. Había velas de todos colores, de todos tamaños, de distintos tipos. Entonces, ¿qué es este lugar? No, es que este hotel está hace muchos años aquí y la verdad es que este hotel está aquí desde antes de que haya electricidad. Este lugar, este hotel funcionó a velas por muchos años y como era un hotel muy lujoso traíamos velas de distintas partes del mundo y aquí como algunas eran muy caras las estamos guardando. Qué interesante, me quedé mirando las velas y luego fui y me senté en el lobby del hotel. Estaba allí sentado mirando el ventanal donde se notaban las cataratas por allí y vuelvo con mi cabeza a este cuarto de velas y me puse a pensar, este hotel funcionaba a vela. Y allí están las cataratas del Iguazú. Yo te cuento algo. Las cataratas del Iguazú son la fuente de energía hidroeléctrica de la República del Brasil, de la República del Paraguay y de la República de Argentina. Esta es la fuente de energía eléctrica de estas tres naciones. La cantidad de kilovatios que se producen de energía eléctrica en este lugar es descomunal, no podría decirte el número. Hay 3 países completos en una región muy pero muy grande de Sudamérica que se nutren de la energía que produce este lugar. Una energía eléctrica increíble, sin embargo a pocos metros hay un hotel que funciona a vela. ¿No ha sido así con muchos cristianos? Hay muchos que vivimos a vela, cuando en realidad el poder que fluye del Espíritu Santo está disponible para nuestras vidas. Estás luchando con tus velas, contra el pecado, contra el rencor, contra el conformismo, y es imposible. Necesitas experimentar el poder de su resurrección, el Espíritu Santo vivo en nosotros. Ahora, si queremos tomar la energía eléctrica de este lugar, ¿qué tenemos que hacer? Tener una turbina. ¿Sabes cuál es la turbina? La intimidad con el Señor. Si no pasas tiempo en la presencia del poder, si no pasas tiempo íntimo en la presencia del Señor, no se te va a pegar su poder. Yo antes decía que tenemos que conocer más, que tenemos que tener más doctrina, que tenemos que saber más de Dios. Pero esto es lo segundo y hay algunos que me estuvieron pidiendo que haga esto porque muchos les atrae el chocolate. Yo no sé si tú sabes qué es este chocolate. Este es uno de los chocolates más populares de la tierra. Es el famoso Toblerone. Este es un chocolate que dicen es exquisito. Te voy a contar lo que dice aquí atrás. Bueno, está en inglés. A ver, te voy a tratar, a ver si está en español en algún lado. O sea, acá dice, chocolate suizo negro con nougat de miel y almendras. Toblerone, contenido neto 400 gramos. Ingredientes, pasta de cacao, azúcar, grasa de leche, miel, almendras, manteca de cacao, emulgente. Eso no suena muy bien, pero es importado, traído de Suiza. Qué buena información, ¿sí? Pero la verdad que el chocolate cobra sentido cuando hacemos ¿qué? Cuando lo pruebo. ¿De qué vale solamente tener la información del chocolate si no lo comes? ¿De qué vale conocer acerca de Dios si no le conoces a Él? ¿De qué vale saber la historia de Abraham, Isaac, Jacob, Jesús, los discípulos, si tú no tienes una intimidad, si tú no pruebas el chocolate, si no experimentas el poder de su resurrección? ¿Hace cuánto que no pasas tiempo de intimidad con el Señor? ¿Hace cuánto que no lo experimentas en el secreto de tu casa, de tu cuarto, de tu corazón? Somos tan dependientes hoy los cristianos
No, hace poco estaba en una reunión, en un congreso, donde el ministro de Alabanza, primero me gustó porque ponía mucha energía, pero después me di cuenta que el ministro de Alabanza era como, parecía una cheerleader, ¿sí? Porque era, a ver, arriba las manos, arriba los pies, ¿sí? Salto rana, cuerpo a tierra, para un lado, para el otro. ¿Hace cuánto que no le adoras sin un ministro de Alabanza, sin un teclado, sin una batería, sin un templo? Experimentarlo, probar de Él, gustar de Él. No conocer acerca de Él, sino conocerlo a Él. Pero Pablo pide algo más. Pablo pide participar de sus padecimientos. Y esto es muy raro. Lo primero que Pablo pide es conocerle a Él. Lo segundo es experimentar el poder de su resurrección. Y ahora Pablo pide, Señor, yo quiero participar de tus padecimientos. Si hay algo que no es popular, es hablar de lo que voy a hablar ahora. Hoy vivimos en una era donde tratamos de hacer al Evangelio lo más atractivo posible y lo más sensacional posible y lo más, ¿cómo decirlo? Lo más realizable posible que nos haga vivir pleno placer. Lo hacemos igual a placer. Piensen, por ejemplo, en la teología de la prosperidad. Muchos que predican como el Evangelio se trata de hacerse rico. Se trata de ser feliz. Y acá Pablo dice, Señor, yo quiero participar de tus padecimientos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo entra esto de los padecimientos con ser feliz o tener dinero? Pablo dice, yo quiero participar de tus padecimientos. Es que Pablo sabe algo. Pablo sabe que el Señor se duele en el dolor de la gente. Tú no vas a poder hacer una diferencia en esta generación y en esta nación hasta que no tengas una pasión, una compasión por los dolores de esta nación. Es muy emocionante viajar y ministrar jóvenes, pero yo te cuento algo que no es demasiado agradable, pero tantas veces yo bajo a un aeropuerto y me pongo a llorar por los jóvenes de esa nación. Y yo le digo, Señor, sacame este sentimiento, es molesto. Me conmueven. Pero he entendido que es necesario tener esa compasión si es que queremos hacer una diferencia. Yo te decía antes, yo veo tantos jóvenes que quieren servir a Dios, pero cuando piensan en servir a Dios, yo veo que están pendientes de tener un nombre, ser un ministro reconocido, estar arriba de un escenario, tener un micrófono. Y acá Pablo, el apóstol, dice, Señor, yo quiero participar de tus padecimientos. ¿Y dónde ocurren los padecimientos de Cristo? ¿Dónde están? ¿Será que están en los padecimientos de la gente? ¿Será que el Señor se duele con el dolor de su pueblo? ¿Será que el Señor se duele con la injusticia? ¿Será que el Señor se duele con la pobreza? ¿Será que el Señor se duele con la ignorancia? ¿Será que el Señor se duele con la soledad de algunos? ¿Y quién va a hacer una diferencia? Queridos, es tiempo que nos demos cuenta. La iglesia está para hacer esa diferencia. La iglesia está para acercarse al oprimido. La iglesia está para ayudar al necesitado. La iglesia está para abrazar al desdichado. ¿Sabes? Hay gente que nunca va a recibir el abrazo de Dios hasta que no encuentre tu abrazo. Hay jóvenes que nunca van a ver los ojos de Dios hasta que no lo puedan encontrar en mis ojos. Hay personas que nunca van a sentir el aplauso de Dios hasta que no sientan tu aplauso. ¿De qué vale que nos llenemos la boca de canciones de alabanza si
Hay gente a nuestro alrededor que vive sola, que vive en tristeza, que vive deprimida. Y nosotros no hacemos una diferencia. Pablo sabía que para hacer todo lo que podía hacer en el nombre de Cristo, él tenía que participar de sus padecimientos, en los padecimientos de la gente. Hace un tiempo escuché a un amigo contarme una historia bastante perturbadora. Él vino y me contó lo siguiente, un joven. Me dijo: Lucas, en mi escuela había un joven del cual siempre nos reíamos. Este era un joven homosexual, afeminado. Y siempre nos reíamos de él. Y la verdad es que era para reírse, porque él hablaba como una nenita y hacía ese tipo de cosas que nos causaban gracia. A mí me causaba gracia. Y la verdad es que le hacíamos la vida bastante miserable. Y yo escuchaba a este joven contarme esto y pensaba, me acordaba y me acuerdo de esas escenas, de reírme de alguien que es diferente. Y él me contaba que su amigo nunca quería ir a gimnasia, nunca quería ir cuando había educación física, porque lo que hacíamos, Lucas, me cuenta él, es que lo arrinconábamos con una toalla mojada y lo golpeábamos. Así que él nunca quería ir porque después de deportes íbamos al vestuario y nos teníamos que bañar y a él le daba mucha vergüenza estar ahí con nosotros porque siempre le terminábamos golpeando. Y yo participé de esas guerras de toallas, aunque todas las guerras eran contra él nada más, cantidad de veces. Y estuve ahí tantas veces que nos burlamos y nos reímos y lo golpeamos. Y yo no estuve, Lucas, el día que en el gimnasio, en el vestuario, arrinconaron mis compañeros a este compañero contra un córner, contra una esquina, y le orinaron. Pero sí estuve el día siguiente, cuando la principal, la directora de la escuela, nos juntó a todos en el patio y nos contó que a las 2:30 de la mañana nuestro compañero se había ahorcado. ¿Y sabes qué, Lucas? Fue mi culpa. Empezó a llorar. Yo pregunté, ¿por qué dices que es tu culpa? Porque yo soy cristiano. Porque yo lo debería haber defendido. Porque yo debería haber hecho lo que hizo Cristo. Y Cristo le hubiera protegido. Yo tendría que haberle hecho saber que yo no estaba de acuerdo con su estilo de vida y que había una alternativa a lo que él estaba viviendo. Pero yo no debería haber dejado que lo golpeen, que lo maltraten, que lo burlen. Porque eso es lo que hubiera hecho mi Cristo. ¿No sería diferente el mundo si nosotros protegiéramos al desdichado? ¿No sería distinta la historia de nuestras naciones si nosotros lucháramos por la justicia? ¿No sería distinto el mundo si nosotros hiciéramos lo que hubiera hecho Cristo? De eso hablaba Pablo. Señor, yo quiero participar de tus padecimientos. Le escribe a los romanos que la tierra gime a una con dolores de parto. Hay dolor en la tierra, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esperando una generación con misericordia. Esperando una generación que esté donde estaba Jesús. Es curioso. Jesús estaba con todo el tipo de personas equivocadas. Los pecadores, los dejados atrás, los abandonados, los leprosos, los cobradores de impuestos. ¡Wow! ¿Quieres ser parte de la nueva historia que hay por escribir? Esta tiene que ser tu oración. Señor, yo quiero conocerte más. No una decisión de un congreso, tiene que ser un compromiso constante. Señor, yo voy a conocerte más. Nunca es suficiente mi conocimiento de ti. Yo necesito más de ti.
Señor, yo quiero experimentar el poder de tu resurrección. No quiero conformarme con una religión. No quiero conformarme con hacer siempre lo mismo cada fin de semana. Señor, yo quiero tener una intimidad contigo de tal manera que me quemes el corazón. Señor, yo quiero participar de tus padecimientos, porque sé que sigues doliéndote como lo hiciste cuando estabas en la tierra con el dolor de la gente. Yo sé que sigues triste, mi Señor, con la tristeza de mi pueblo. Tú eres el sacerdote de sacerdotes. Señor, yo quiero ser semejante a ti en tu muerte, termina diciendo Pablo. Y Jesús fue el que dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Si cada vez que reflexionas en tu vida cristiana, todo comienza con yo, todo comienza con tus expectativas, tus necesidades, tus deseos. Quizás vas a llevar el fruto del carisma, el fruto que tiene que ver con tus talentos y tus dones, pero tarde o temprano se van a esfumar, no son cosas duraderas. No nos engañemos, con un poco de carisma, con un poco de gracia, hablando bien arriba del escenario y cantando lindo, probablemente te puede ir bien en el ministerio por un tiempo. Pero a Dios no lo puedes engañar. ¿Y sabes a quién otro no puedes engañar? A ti misma, a ti mismo. Y hay algo que cuando tenemos esa sensación o esta certeza de que todo se trata de mí, sucede en tu corazón. Y es que empieza a haber frustración, empieza a haber desánimo. Saben, yo entré al ministerio luego de esa experiencia sobrenatural que les conté, pero muy pronto, siendo humano, mis motivaciones se contaminaron. Por muchos años en mi ministerio, lo que me motivaba era hacerme más conocido, hacerme más famoso, dar más órdenes, estar más al frente. Y el Señor ha tenido que trabajar en mi corazón. Y algunas cosas las aprendí bien, otras cosas las aprendí a golpes, otras cosas las tengo todavía que aprender. El Señor ha tenido que ir transformando mis motivaciones para darme cuenta de que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si yo no muero a mis deseos, esos deseos se van a seguir interponiendo en lo que Dios quiere hacer conmigo. Pablo pide 4 cosas. Y es mi oración que esta sea tu oración. Van a venir voces que te van a decir, tú eres demasiado joven, tú eres demasiado tonto, tú eres demasiado feo, tú eres tus padres, tu congregación, tu iglesia, tu nación. Pero si esta es tu oración, tú puedes cambiar el mundo como lo hicieron esos 11, como lo hizo Pablo. Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero experimentar el poder de tu resurrección. Señor, yo quiero participar de tus padecimientos. Señor, yo quiero ser semejante a ti en tu muerte. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino, murió en muerte de cruz. La muerte más vergonzosa de su momento. Eligió para ser bien pero bien clarito que venía a darlo todo. Vamos a orar. Señor, al comenzar esta mañana, queremos ser sinceros y confesarte que
no siempre estamos pendientes de tus planes, de tus prioridades. A veces estamos más pendientes de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que esperamos. Y Señor, quizás ahora nos hablaste a algo que tiene que ver con nuestras motivaciones. ¿A cuál debe ser nuestro deseo, nuestra oración central? Señor, yo te doy gracias por cada joven que está aquí, cada precioso hijo tuyo, cada preciosa hija tuya. Señor, yo sueño con ver un continente postrado a tus pies. Señor, yo necesito más de ti, Señor. Y necesito que otros se levanten a mi lado, me sostengan y me acompañen. Y yo puedo acompañarlos a ellos y sostenerlos a ellos para hacer una diferencia en este mundo. Para hacer una diferencia en este continente que ha sido tan mal administrado. Un continente tan precioso, pero que ha sido tan administrado por el hombre que te ha dado la espalda. Señor, yo sueño con ver una América Latina próspera, diferente, justa. Pero para que eso ocurra tiene que haber una generación que haga de esta oración su propia oración. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo conmueva mis hermanos aquí para que esta sea su oración. Que se levanten jóvenes, que hagan un compromiso serio, constante, de decir, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo voy a conocerte más. Cada día, cada momento, cada vez que pueda, voy a conocerte más. No me voy a conformar, nunca, porque nunca voy a poder alcanzar lo suficiente respecto a quién eres. Yo voy a experimentar el poder de tu resurrección. Voy a acercarme a la fuente de poder y no simplemente contar con el mío. Yo voy a participar de tus padecimientos, en el dolor de quienes me rodean. Y quiero ser semejante a ti en tu muerte, que diste todo. Esta es nuestra oración, Señor. Amén. Filipenses 3, versículo 10. Yo quiero conocerte más. Yo quiero